Aleluya, aleluya. ¿Cómo estamos? Misión Ebenecer. Soy Pastor Josh Canales y estoy muy bien animado a estar con ustedes este miércoles en el estudio bíblico de los miércoles. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar en Gálatas capítulo 3 hoy, y gracias a Dios, Pastor César comenzó el estudio de Gálatas hace 2 semanas, y la semana pasada, hermano Jorge enseñó en Gálatas 2. Vamos a estar en Gálatas 3. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Si quieren compartir esta transmisión, por favor, compártelo con tus amigos y familiares. Nosotros como Iglesia Misión Ebenecer estamos muy bendecidos para tener una iglesia tan trabajadora. Muchos líderes de nuestra iglesia, pastores, maestros, trayendo la palabra de Dios al mundo, a traer vida a los perdidos. Y sabemos que el Señor va a obrar siempre. La palabra de Dios cambia las cosas en la vida. No vamos a gastar mucho tiempo. Vamos a entrar en la palabra de Dios, en el estudio, porque ya tenemos muchas cosas a discutir esta noche. Una de las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Si estás escuchando la palabra de Dios por la primera vez, vamos a investigar y estudiar una carta, una epístola del apóstol Pablo, uno de los creyentes de Jesucristo siendo el Hijo de Dios, y también es Dios, porque sabemos que la salvación viene a través de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero dar la bienvenida a todos. Si tienen una Biblia, por favor, abren sus Biblias a Gálatas 3, donde podemos encontrar el capítulo número 3. Si tiene cuaderno, si tiene algo para escribir, un lápiz o una pluma, estará bien tener algo para escribir, unas notas. No más escuchar la palabra, pero también escudriñar conmigo la palabra de Dios, porque vamos a leer ciertas partes del Antiguo Testamento también. ¿Ok? Vamos a Gálatas 3. Gloria a Dios. Y vamos a leer todo el capítulo, y luego empezando en 4 puntos que yo tengo para hoy. Praise the Lord. Good to have you guys aboard. I'm glad to be here. Estoy muy orgulloso y muy feliz estar en el estudio bíblico en español. Vámonos. Gálatas 3, verso 1. Gloria a Dios. Gálatas torpes. Wow. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu Santo, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada?
si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Una pausa. Estoy leyendo la interpretación, nueva versión internacional. Quizás tienes la Reina Valera 1960, está bien, pero estoy leyendo y la versión que yo uso es el NVI, en inglés y español también. Aquí en mi Biblia yo tengo los dos, español en este lado e inglés en el otro. Ok, seguimos. Versículo 7. La palabra de Dios. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Vamos a regresar a estos puntos después, pero quiero leer el capítulo en total. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Número 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. 10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Gloria a Dios. Porque el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, mire, maldito todo el que es colgado de un madero en una cruz. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. All right. Continuamos. Versículo 15 al 21. Hermanos, hoy a ponerles un ejemplo, aún en el caso de un pacto humano. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ya todo está hecho. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Gloria a Dios. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se base en la ley, mire, ya no se basa en la promesa.
pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Ok, 19 a 21. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Una cuestión retórica. Yo voy a regresar a esta cuestión o pregunto en el estudio. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, estará la ley en contra de las promesas de Dios. De ninguna manera, si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, la prometido se les conceda a los que creen. Ok, we're almost done. Antes de venir a esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Finalmente, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido en Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, este estudio, Señor, y el tiempo que nos ha dado, Señor, para estar juntos estudiando la palabra de Dios juntos, como un pueblo, Señor. Ahora, Padre Santo, abre nuestra mente, nuestros corazones, Señor, y nuestros ojos espirituales para ver las riquezas, las bellezas, Señor, en tu palabra. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y todos dicen, amén, amén, amén. Yo recuerdo cuando los tres hijos que yo tengo, Eliseo, Judá y Adelola, estaban los tres en el vientre de mi esposa Bumi. Oh my goodness. El tiempo es muy largo cuando debemos esperar el nacimiento de cada bebé. Eliseo nació el 6 de septiembre del año 2006. Judah nació el 12 de noviembre el año 2008. Y la Lola, ella nació el 17 de noviembre el año 2016. Y ella fue una sorpresa. Ella fue, un regalito de Dios para nosotros, para Bumi y yo y toda la familia Canales, toda nuestra iglesia Misión Ebenecer y para todo el mundo. Oh my goodness. Ella es una bendición. Cuando ella entra en un cuarto, oh my goodness, es como una estrella. Hello,
hola, hola a todos. Y wow, la sonrisa que tiene Lolita, ay, 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 me duele el corazón. Ay, in a good way, in a good way. Pero lo que estoy hablando es que el vientre de mi esposa Bumi, por casi 10 meses, 40 semanas, estaba protegiendo, criando estos bebés, these babies, mis niños, hasta el momento, hasta el punto que ellos nacieron ahí en el hospital. Gracias a Dios los tres. Y por fin, cuando nacieron los tres, especialmente mi Lolita, amén, cuando Bumi y yo podíamos cargar la Lolita en nuestros brazos. Qué bendición para cuidarla, para besarla. Y ahora ya tiene 4 años. 4 años, mi Lolita. ¿Qué estoy diciendo en todo esto? Lo que estoy diciendo en esta ilustración es que como la epístola de Gálatas, el apóstol Pablo está hablando sobre 2 cosas: la ley de Moisés y la fe. La fe de Abraham. ¿Y qué significa la ley? Con permiso, la fe en Cristo. So vamos a estudiar estas cosas. Una introducción del libro de Gálatas. Gálatas fue escrito aproximadamente en el año, entre los años 50 o 54, después de, ¿cómo se dice? AD, del nacimiento de Jesucristo. So, cuando podemos ver esto, esta epístola del apóstol Pablo, muchos teólogos dicen que el libro de Gálatas fue uno de los libros primeros del apóstol Pablo. Él escribió la carta de Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Son las cartas o epístolas de Pablo. También queremos ver cuando Pablo está escribiendo a estas iglesias en diferentes regiones o ciudades. En el caso de el libro de Romanos, él está escribiendo a una iglesia en la ciudad de Roma, también en Corinto, también Éfeso, también Filipos, también Colosas, también Tesalónica. Pero lo que es un poquito diferente en Gálatas es que Gálatas es una región, no es una ciudad. So es un poquito diferente, o hay una diferencia en su carta. Y para mí significa que el apóstol Pablo, como un líder grande, un padre espiritual, él tenía autoridad y tenía influencia que alcanzó a una región muy grande en el área del Mediterráneo. Podemos ver que la influencia de Pablo cambió una región muy grande. En otras cartas, Pablo escribió Timoteo,
Tito y Filemón, que fue escrito a ciertas personas. A Timoteo, uno de sus discípulos, también a Tito y a Filemón. Ok. Es todo en la introducción que yo tengo. Ahora vamos a entrar en punto número 1. Y si tiene un lápiz, quiero darles los 4 puntos del estudio bíblico que estamos haciendo. Número 1 es esto. Pablo debe haber tenido una relación muy fuerte con los Gálatas. Paul had to have a very strong relationship with the Galatians. Punto número 2. La fe hizo posible que todo el mundo recibiera la salvación. So, la fe hizo posible que todo el mundo recibiera la salvación. Vamos a ver por qué era la fe y no la ley. Número 3. Cuando nace la semilla, da vida. When a seed gives birth, it gives life. Cuando nace la semilla, da vida. Y número 4. No abandonamos la ley ni las obras, pero por nuestro amor honramos al Señor y a sus caminos. Y estoy refiriendo a la ley de Moisés. Y vamos a ver, aunque Pablo tiene la ley y la fe en contra de el uno y el otro, vamos a ver por qué es muy importante guardar los dos, pero poniendo la fe arriba o encima como prioridad sobre la ley. Bueno, en Gálatas 3:1, Pablo dice, Gálatas torpes. ¡Wow! ¡Qué palabras fuertes Pablo tiene para su pueblo en Gálatas, los Gálatas. Para mí, no sé cómo es con ustedes, pero para mí, las personas que podemos hablar directamente, que podemos decir la verdad todo el tiempo, y las personas que podemos preparar para todo, para la realidad, son las personas más cercanos a nosotros. The people that are closest to us. Okay. Verso 1. Gálatas torpes. Wow. En English is you foolish Galatians. Wow. Es tremendo. Si no conoces a alguien muy bien y ellos dicen a ustedes, fulano de tal, torpes, right? Wow, me van a ofender. They're going to offend me. Si no conozco a estas personas muy bien, pero si yo tengo una relación muy fuerte con ellos, a veces yo puedo aceptar exhortación, palabras fuertes, corrección, instrucción y convicción a través de alguien que yo sé que me ama. So, lo que podemos decir y podemos ver aquí en verso 1 es que Pablo tiene una relación muy fuerte con los Gálatas. Es todo lo que yo puedo deducir de el lenguaje que usa el apóstol Pablo. La razón que yo veo que Pablo tiene esa relación muy fuerte con ellos es porque ellos tienen mucho respeto y alta consideración
a Él como un Padre espiritual. Pablo fundó muchas de las iglesias en the Mediterranean region, en la región mediterránea. Y era parte de su llamado, era parte de, ¿cómo se dice? El cargo que Pablo tenía para traer el evangelio, no solamente a los judíos, pero a los gentiles. Y los gentiles estaban en toda parte, allí en esta región de donde había los Gálatas. Seguimos. Ok. Regresando al punto número 1. Cuando tenemos relaciones fuertes, podemos hablar más fuerte, más directo, diciendo la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué pensamos y creemos esto? ¿Por qué Pablo es así con ellos? Es porque comunicando la verdad salva vidas. Voy a decirlo otra vez. Comunicando la verdad salva vidas. Bíblicamente y espiritualmente, la verdad salva almas. Speaking the truth, biblically and spiritually, can save lives and souls. So es muy importante. Es de una prioridad muy alta para nosotros. Siempre decir la verdad. Y es porque cuando enseñamos o predicamos la palabra de Dios, el evangelio, queremos traer la verdad. A veces hay que decir la verdad, aunque nos duele, aunque duele a otros, debemos predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Puedo decir la verdad? Mi pueblo, el otro día, una muchacha de nuestra iglesia me llamó. Me llamó porque ella está considerando un estilo de vida que es contra la Biblia. Una vida de homosexualidad. No, de veras, es la verdad. Y bueno, ella estaba buscando la verdad. Porque parece que ciertas familiares en su familia, hermanas, hermanos, tías, tíos, la están diciendo, bueno, mija, si eres feliz, todo está bien. Si ama a esta persona y tú crees que tu identidad no es de tener relaciones con ¿cómo se dice? Normales o tradicionales o bíblico, lo natural, bueno, está bien, no importa. Lo importante es que eres feliz. Bueno, eso no es la verdad. Esa es una opinión. Esto es una influencia del mundo, no de la palabra de Dios. So, mi responsabilidad con esa muchacha es decir, mire, no solamente como tu pastor, pero como creyente, como discípulo de Cristo, como una persona que fue transformado por la palabra de Dios. Yo debo decirle la verdad. Y la verdad es esto. La vida que quieres seguir es contra la palabra de Dios. Es contra los mandamientos de Dios. Es contra la Biblia. Es contra nuestra fe. Wow. Ella quería escuchar estas palabras bien directas de su pastor. Y
la hablé con mucho amor, y no tan duro y eres pecadora y ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? No hablé así con ella, no, pero hablé la verdad con amor, porque Dios ama al pecador y odia al pecado. Así dice la palabra de Dios. Regresando a la palabra de Dios, comunicando la verdad salva vida y salva almas. La convicción del Espíritu Santo no va a venir si estamos caminando así y Dios ama a todos y Dios permite todo y no tienes que rendir nada ante Dios. No más ama a tu vecino y no. La Biblia dice en el libro de a ver, no sé si es Marcos. Tengo mi estudio aquí. En Marcos 1, 14 y 15, Cristo dice, cuando está caminando y predicando la palabra de Dios y la verdad. Marcos 1, versículo 14 y 15. ¿Qué dice? ¿Qué dice Misión Ebenezer? ¿Qué dice? Mire lo que dice. Marcos 1, 14 a 15. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Cristo dice, arrepiéntanse. You have to repent. Debemos hacer un U-turn. Debemos cambiar a nuestras vidas y no seguir en los caminos del mundo, en los caminos de nuestra mente, en los caminos de nuestras emociones, no en los caminos de nosotros mismos, no, en los caminos de Dios. Comunicando la verdad salva vidas. Comunicando la verdad salva almas espiritualmente. Mire, la verdad con nuestros hijos. Quiero usar este ejemplo, un ejemplo doméstico, ¿no? Para nosotros. Todos entienden ejemplos familiares, donde ellos necesitan trabajar o mejorar o poner atención, y estoy hablando de mis hijos. Si necesito enseñar algo a Eliseo, a decir, mire, mijo, tienes que cuidar, mijo, en esta área, en los deportes. Mijo, tienes que mejorar tu forma de batear o de cómo lanzar la pelota. Tienes que lanzarlo así, mijo. Si yo no digo la verdad a mi hijo Eliseo y decir la verdad, que wow, él necesita trabajar mucho más antes ir al parque a competir. Si yo no digo la verdad a mi hijo antes que él trata de competir en el high school o o en otro nivel, mire, él va a ir ahí en el parque pensando que él hace todo bien, que es un buen pelotero. Pero si yo estoy diciendo la verdad, honestamente diciendo, mire, mijo, tienes que practicar mucho más. No estás listo, no estás preparado, mijo, para lo que está ahí. Los otros peloteros, ellos corren con más recio. Ellos están más grandes. Ellos tienen mucho más talento.
Tú sabes lo que estoy diciendo. Si yo no digo la verdad a mis hijos en los deportes, él va a pensar que ya todo está bien, pero en la realidad no está bien. Así es con la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando a los Gálatas directamente, para prepararlos para lo que el Señor quiere hacer en ellos. Pero parece que ellos están olvidando de la verdad. Ellos están olvidando de los principios del evangelio. Ellos quieren regresar a la ley de Moisés, tratando de poner las obras o los hechos encima de la fe. ¡Wow! No quiero adelantar de mi estudio porque vamos a hablar sobre esto también. Ok, mire. Es nuestra responsabilidad como maestros, como creyentes maduros, a decir la verdad y no mentir, de no mentir a otros, no más para alcanzarles y traerlos a la iglesia. No, el Espíritu Santo puede defender la fe. El Espíritu Santo puede defender Cristo Jesús. Hay un dicho que se dice, la palabra de Dios es un león, puede defender de sí mismo. La palabra de Dios aquí es lo que el Señor usa para transformar una vida. Debemos preparar a los que el Señor tiene para nosotros enseñar la verdad. Lo contrario también es aplicable. Si no le avisamos, cosecharemos el torbellino. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Si no le avisamos, cosecharemos el torbellino. That's right. We're going to lead them into the whirlwind. If we don't warn them, si no los preparamos, nosotros como líderes, ustedes como creyentes, nosotros tenemos una gran responsabilidad de traer la palabra de Dios a los que no conocen o no saben la palabra de Dios. Es nuestro trabajo como discípulos de Cristo. Y el apóstol Pablo, él sabe esto y es por razón, él está hablando muy fuerte a los Gálatas. ¡Gálatas torpes! ¡Wow! All right, Pablo. Vamos al punto número 2. Ok. ¿Cuántos me están siguiendo todavía? How many of you guys are following me so far? ¿Ya? ¿Me están siguiendo? All right, praise God. La fe hizo posible, punto número 2. La fe hizo posible que todo el mundo recibiera la salvación. All right. Vamos a volver a Génesis 15:6. Génesis 15:6. Aquí el apóstol Pablo ya hizo como referencia en versículo versículo 6 de Gálatas 3. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. So Abraham believed God. Abraham le creyó a Dios. Y esto se le tomó en cuenta como justicia. También se dice en Habacuc 2:4. Se dice, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá
por la fe. Gálatas 3:11. So, Pablo siempre le gusta usar el Antiguo Testamento. Mire, está refiriendo a Génesis, que es parte de el Pentateuch, y también a Habacuc, los profetas menores del Antiguo Testamento. Y Pablo está edificando, he's building, está edificando sobre estos principios de la fe. So vamos a entrar en la discusión de la fe, hablando de la salvación, porque en Génesis dice que la fe de Abraham se lo tomó en cuenta como justicia, y nosotros podemos hacer el argumento que la justicia es igualito como la salvación. Aunque él no tenía Cristo, mire, Abraham no tenía Cristo, Moisés no tenía Cristo, David no tenía Cristo, pero ¿qué tenían todo? Ellos tenían la fe de Abraham, y la semilla de fe es Cristo. La semilla de fe que tenía Abraham era y es Cristo. Mire, yo quiero ilustrarlo un poquito más, porque Pablo dice, mire, verso 10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora bien, es evidente que por la fe, está escrito en el libro de ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¡Wow! Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Finalmente, verse 14, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Ok, quiero ilustrar este punto y los versículos que yo leí. Mire, ¿por qué Dios nos dio la ley? ¿Por qué Dios dio la ley al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Qué sirvió la ley para ellos? Piensan en esto. Vamos a considerarlo muy bien. ¿Por qué Dios dio la ley a Israel si no iba a ser el fin de la salvación? Si no iba a ser lo que nosotros y los israelitas necesitaban. Mire, la ley sirvió al pueblo de Israel por un periodo.
por un periodo. Y mire, cuando la semilla llegó a término, dio a luz. Y cuando la semilla llegó a término, dio a luz. What does that mean? ¿Qué significa esto? Significa que sobre la fe que estamos hablando y la ley que tenemos ahí en Gálatas 3. Mire, la semilla es la fe de Abraham. Y siendo la fe de Abraham es Cristo, podemos decir, all right, hace como 12 años, cuando estaba leyendo el libro de Gálatas, que el Señor abrió mis ojos para entender todo esto. Y es así en esas, ¿cómo se dice? Términos. El vientre materno es Israel. O puede decir la ley de Moisés, y el pueblo de Israel es el vientre materno de Jesucristo. Entonces, si tenemos la semilla de fe en Abraham en el principio, y Abraham siendo el hijo de Adán, ¿ok? Síganme un poquito. Tenemos Adán, el primer hombre, y luego Abraham es hijo de Adán. Muchas generaciones, como 14 generaciones o algo así. Y luego, después de esto, tenemos el pueblo de Israel. Tenemos la semilla de fe en Abraham, y luego tenemos el pueblo de Israel, o la ley que el Señor nos dio por un periodo. Mire lo que pasa. Cada uno tiene su propósito, porque el vientre materno que es Israel produció o crió el Mesías, el Cristo. El nacimiento de Jesús, el Mesías, el Cristo, es el Espíritu de gracia. Y es cuando nosotros recibimos la palabra para salvación, la palabra de fe en Cristo. Y cuando Pablo escribió la epístola, the epistle a los Gálatas, él estaba refiriéndose a la semilla de Abraham, la semilla. Y luego viene la semilla adentro del vientre que es Israel. Está creciendo. La semilla, la palabra está creciendo. Finalmente, nace la semilla en el mundo, o la historia del humano, human history, en la persona de Jesús. Jesus is the seed of Abraham that is produced, que fue producido por el vientre materno de Israel. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que por un tiempo necesitábamos el pueblo de Dios, la ley, para producir la salvación. Es muy importante para entender esto. El pueblo de Israel es el custodio de la fe, y siempre va a ser el custodio de nuestra fe. Pero el propósito del evangelio
es para alcanzar a todo el mundo. Todo el mundo. No solamente para los judíos. No solamente para los israelitas. No solamente para, ¿cómo dice? Los descendientes de Abraham. Es porque Pablo hace la diferencia entre descendientes y en descendencia. There's a difference. Hay una diferencia. So, el punto número 3 para nosotros, hablando de la incubadora Israel como el vientre materno de Jesucristo, produciendo el nacimiento de salvación en Jesucristo, es esto. Pablo está diciendo, necesitamos regresar al principio de la fe, porque la fe era el principio y la semilla en Abraham. So, Cristo como el hijo de Abraham y David siendo el hijo de Abraham, podemos decir que la semilla fue nacida por el pueblo de Israel a través de María. Wow. Ok. So, estamos hablando de las cosas espirituales y también naturales aquí en la tierra. El punto número 3, y ya estamos corriendo a la hora, we're running up to the time, es cuando nace la semilla da vida. Y es el punto de el apóstol Pablo. Pablo quiere decir que la fe es más importante que la ley. Y él está haciendo este punto porque los Gálatas estaban regresando a la ley o a las obras para ser justificados. Ellos querían poner otra vez el yugo de la ley de Israel sobre el pueblo de Dios. No solamente los judíos, pero también a los gentiles. Tratando de decir que los gentiles debían seguir toda la ley de Moisés para ser cristianos o tener salvación. Pero nosotros sabemos que no es correcto. Abraham creyó y el Señor lo tomó en cuenta como justicia. Punto ya. Final. That's the end of story. Faith. The faith that we have in God is what justifies us. Nos justifica la fe en Cristo. Okay. So, punto número 4. No abandonamos la ley ni las obras, pero por nuestro amor honramos al Señor y a sus caminos. So, no estamos quitando toda la ley, porque David siempre habla de la ley y todas las, ¿cómo se dice? Patriarcas en la Biblia habla de la ley como la palabra de Dios. La palabra de Dios, otra palabra para la palabra es la ley. So, lo que yo quiero decir es, honramos a la ley, we honor the law, pero no como nuestra prioridad para nuestra fe. Y para nosotros, la mayoría de los cristianos en todo el mundo no son judíos. Somos cristianos gentiles. Y así, aunque tenemos la palabra de Dios y tenemos la ley tiene su propósito. Los mandamientos tienen sus propósitos en nuestras vidas. Los mandamientos de Dios tienen sus propósitos todavía en el pueblo de Dios, en la iglesia. No como principal,
pero también fuera o dentro de la obediencia al Señor. Un ejemplo para explicar ese punto un poquito más. El punto número 4, que es: no abandonamos la ley ni las obras, pero por nuestro amor honramos al Señor y a sus caminos. Mire, mis hijos el otro día compraron un conejito, ¿ok? La hermana doctora Marisa Solomón tiene conejos y ella está vendiendo y todo esto. Y bueno, ella le gusta hacer todo esto y es como un pasatiempo para ella. Pero nosotros como familia estábamos hablando que la niña Lolita necesita una mascota, porque los muchachos tienen los perros atrás en la yarda, y después de 12 meses, a veces Lolita está sola, a veces mirando películas o los cartoons en el tele, programas educacionales y todo esto, pero decimos, Bumi y yo, necesitamos investigar a tener una mascota para Lola, para que ella pueda jugar, divertir un poquito más. Cuando los muchachos, Eliseo y Judah, están en sus clases de Zoom, y Bumi y yo trabajando en diferentes cosas para la iglesia, a veces Lolita está sola caminando por la casa, gritando, llorando. Ya tú sabes. So, decidimos agarrar un conejo para Lolita. Pero mire, es mucho trabajo. Tenemos que cambiar su caja. Tenemos que quitar toda la basura que está adentro de la caja del conejito, la casita. Tenemos que alimentar el animal todo el día. Hay que cuidar al conejo. Y es mucho trabajo. Y muchos nos avisaron: hey, cuidado, man, es mucho trabajo tener un conejo. No es como gato, no es como perro, es mucha más tarea y trabajo. Bueno, finalmente decidimos buscar ese conejo para la Lolita. Y en la mañana, Judah, mi hijo, él estaba limpiando todo, boom, sacando toda la basura en la casita. Judah estaba ahí dando a la mascota comida y todo, y sacando todo afuera de la casa, poniendo toda la basura, el pupú ahí en el jardín y todo. Pero mire, Judah tenía sonrisa haciendo toda la tarea. Judah tenía una sonrisa en la mañana, a las 7 de la mañana. Judah, tienes que cambiar todo de la mascota, del rabbit. Tire toda la basura, mijo, huele mal. Ok, daddy. Wow. Con gozo, Judah hizo todo para su conejo. Es el conejo de Lolita, ¿no? Por fin, lo que estoy tratando de decir es: aunque es mucho trabajo diario, mucha tarea, para Judah no es nada. Porque es con amor que él hace todo lo que necesita para su mascota. Por lo tanto, vamos a terminar ahora. We're going to land the plane, ¿ok? Es por fe recibimos vida eterna. Es por amor obedecemos la palabra
o la ley. Voy a decirlo otra vez. Es por fe recibimos vida eterna. La fe que tenía Abraham. La semilla de fe que es Cristo. Por fe recibimos nuestra vida eterna. Fe en Cristo. Pero es por amor, it's by love, que obedecemos la palabra o la ley. It's because of love that we obey the word of God and the law of God. La obediencia no produce salvación. Las obras no producen salvación. Y nuestra fe no produce fruta. La fe no produce fruta. No. La fe prevalece sobre la ley de Moisés. Y la ley era un medio para un fin. La obediencia es lo que produce fruta en la vida de un cristiano. La ley era un medio para un fin. The law is a means to an end. Wow. Qué bendición saber esto. Finally, en resumen, recibimos nuestra salvación a través de nuestra fe. Y es por amor que obedecemos la palabra de Dios para producir fruta en el reino de Dios. Praise the Lord. Glory to God. Gracias por estar conmigo en el estudio bíblico este miércoles en Gálatas 3. Es la primera vez para mí estar parte del estudio bíblico en el Facebook en esta transmisión. And I had a good time. Thank you for your patience. Gracias por su paciencia conmigo en mi español y todos mis errores, pero ya poco a poco, vamos a mejorar. Pero si quieren entender un poquito más de la salvación, de explicar la diferencia entre la ley y la fe, podemos regresar a Gálatas número 3, capítulo 3, para ver lo que Pablo está diciendo de la ley de Moisés y la fe de Abraham. Somos hijos de Abraham por nuestra fe, no de la ley, pero la ley todavía es muy importante, porque la ley obedecer a la palabra de Dios significa que nosotros estamos muy agradecidos con el Señor y necesitamos buscar los caminos de Dios y la palabra de Dios. Y las obras que nosotros hacemos no son para ganar salvación, pero para predicar al mundo, a los demás, para mostrar a todo el mundo que nosotros somos discípulos de Cristo. And that's why we obey the word of God and the law. So, thank you for being with us tonight. Gracias por estar con nosotros hoy en día. Si son nuevos a nuestra iglesia Misión Ebenecer, puedes visitar a nuestro sitio de red www.misionebenecer.org. misionebenecer.org. Misionebenecer.org. Si quieres
llenar nuestro formulario de conexión, podemos escribir a ti, ser parte de la bienvenida, de aprender un poquito más de nuestra iglesia y de nuestro Salvador. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la salvación que tenemos en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por perdonarnos de nuestros pecados, Señor, y por explicar la palabra de Dios en una manera que produce fruto para ti, Señor. Padre, somos pecadores y te necesitamos todos los días. Necesitamos, Señor, y sabemos que no podemos salvar nosotros mismos, pero solamente tú nos puedes salvar. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados, y estamos poniendo, Señor, nuestra fe en ti, toda nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que solo tú puedes cambiar a nuestras vidas. Solo tú, Señor, puedes cambiar el mundo. Solo tú, Señor, puedes transformar una vida, y nosotros como creyentes debemos ser fieles, Señor, a ti y a tu palabra, siendo parte de la iglesia, el plan de redención, a proclamar el evangelio de las buenas nuevas, Señor. Y wow, that's about it. Praise the Lord. Thank you, Jesus. All right. God bless you all. Dios me los bendiga. Nos vemos muy pronto. Es tiempo de regresar a la casa del Señor. Todo está bien seguro en la casa. Estamos tomando todos los protocolos muy en serios. Es tiempo de regresar al tabernáculo, a Misión Ebenecer. Si eres parte de nuestra iglesia, vámonos. Si ya recibieron su vacuna, vámonos, regresa a casa. Y todo tenemos bien organizado. Cada persona, cada familia tiene su espacio. Estamos tomando la temperatura. Todo tiene máscara. Todos deben guardar su distanciamiento social. Todo está muy safe. Véngase a la casa del Señor. Lo extrañamos y los esperamos muy pronto. Queremos ver a todos los de Misión Ebenecer en las próximas semanas, y ojalá en el día de Pascuas, que es en casi 4 semanas, esperamos verles ahí en la casa del Señor. Así que hasta la próxima. Dios me lo bendiga.